Oculto, bajo los interminables bosques de Colombia, se encuentra un mundo regido por las leyes más duras de la naturaleza, donde cada amanecer comienza con una caza. Cada río esconde depredadores mortíferos. Y cada criatura solo tiene una opción: cazar o convertirse en presa. Bienvenidos a Colombia. Colombia salvaje. El reino de los depredadores. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos nunca nuestra próxima aventura. Si estás viendo este vídeo, deja un comentario más abajo y cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Cada año llega la temporada de lluvias al sur de Colombia. Semanas de aguaceros tropicales hacen que los afluentes del Amazonas se desborden, extendiéndose hasta lo más profundo de la selva tropical colombiana, de más de 400.000 kilómetros cuadrados. El agua envuelve las raíces de árboles milenarios, transformando el bosque en un vasto laberinto donde la frontera entre la tierra y el agua casi desaparece. En medio de este océano verde, las gigantescas ceibas siguen elevándose más de 60 metros por encima del denso dosel, alcanzando los primeros rayos de sol cada mañana. Aquí, a una altura a la que pocos depredadores pueden llegar, una reina vigila en silencio su dominio. Es el águila arpía. A diferencia de la mayoría de las águilas que surcan los cielos abiertos, el águila arpía evolucionó para reinar en la selva tropical. Sus alas anchas, aunque relativamente cortas, le permiten abrirse paso sin esfuerzo entre los densos árboles en un vuelo casi silencioso. Su larga cola actúa como un timón, manteniendo su cuerpo perfectamente equilibrado durante los giros bruscos a gran velocidad. El arma más formidable de la águila arpía son sus patas, sus garras curvas, que miden más de 12 centímetros de longitud, generan suficiente fuerza de aplastamiento como para dominar incluso a las presas más grandes que viven en lo alto del dosel. Pero ese poder no solo sirve para afirmar su dominio. Escondido entre el mar de hojas verdes, un perezoso de 3 dedos se aferra en silencio a una rama. Su lento metabolismo le permite sobrevivir con solo unos puñados de hojas al día. Incluso su pelaje está recubierto de algas verdes, lo que ayuda a que su cuerpo se camufle casi a la perfección entre los colores de la selva tropical. Esta lentitud no es un defecto evolutivo. Un estudio de 2014 publicado en PNAS reveló que los perezosos poseen un enorme estómago de 4 cámaras que representa hasta el 33% de su peso corporal.
Dado que las hojas de la selva tropical son tan difíciles de digerir, la comida puede tardar entre 2 semanas y un mes entero en atravesar su sistema digestivo. Esta adaptación hace que la tasa metabólica de un perezoso sea entre un 40% y un 50% inferior a la de mamíferos de tamaño similar. Les permite conservar tanta energía como sea posible, permaneciendo inmóviles o moviéndose tan lentamente que a menudo pasan desapercibidos. Esa estrategia ha ayudado a los perezosos a engañar a la mayoría de los depredadores. Pero no puede engañar a los ojos de un águila arpía. Desde decenas de metros de altura, la águila madre espera pacientemente. Entonces llega el momento. La águila arpía pliega sus alas y se lanza en picado a través del denso dosel. Con un único golpe perfectamente sincronizado, sus enormes garras se clavan en el perezoso antes de que éste pueda afianzarse en la rama. La caza termina en tan solo unos segundos. Según la revista Journal of Raptor Research, en algunas zonas de la Amazonía, los perezosos constituyen hasta el 85% de la biomasa total de presas en la dieta del águila arpía. Son una fuente vital de nutrición para los polluelos en crecimiento. Con el botín de la caza, la madre regresa al enorme nido encaramado en lo alto de un árbol centenario. Al oír el sonido familiar, el polluelo comienza a apiar de inmediato. La madre desmenuza la comida en trozos más pequeños para alimentarlo, mientras el padre permanece de pie en el borde del nido, observando en silencio el bosque circundante. Durante casi los primeros 6 meses de su vida, el polluelo permanece exclusivamente en el nido, incluso después de desarrollar las plumas necesarias para volar. Se queda con sus padres durante muchos meses más, aprendiendo poco a poco a sobrevivir por sí mismo en la selva tropical. Criar a un solo polluelo requiere una inversión extraordinaria de tiempo y energía. Por ello, una pareja de águilas arpías suele esperar entre 2 y 3 años antes de volver a reproducirse. En lo alto de la selva amazónica, la verdadera fuerza no solo se mide por un ataque perfectamente ejecutado, sino también por la paciencia necesaria para criar a la siguiente generación. Pero el águila arpía no es el único habitante de este mundo por encima del bosque. Más allá, en el dosel, una manada de monos araña comienza a balancearse entre los árboles en busca de fruta madura tras la lluvia. Con sus largos brazos, unas manos en las que casi no tienen pulgares y unas poderosas colas prensiles que funcionan como una quinta extremidad. Se mueven por las copas de los árboles con una agilidad extraordinaria.
Durante el día, la manada se divide en grupos más pequeños para buscar alimento y vuelve a reunirse al caer la noche. Por el camino, sin darse cuenta, dispersan semillas por todo el bosque, ayudando a regenerar la selva amazónica con cada temporada de lluvias. No muy lejos, un rugido profundo y resonante resuena entre los árboles, anunciando la presencia de monos aulladores rojos, gracias a su hueso hioides altamente especializado. Sus gritos pueden propagarse varios kilómetros, lo que permite a las manadas vecinas defender sus territorios sin entrar nunca en conflicto. Las hojas son su principal fuente de alimento, pero aportan muy poca energía. Por ello, tras breves periodos de alimentación, los monos aulladores rojos pasan la mayor parte del día descansando en lo alto de los árboles, conservando energía para el lento proceso de digestión. Cerca de allí, una familia de titíes de cabeza blanca se desplaza silenciosamente por el dosel inferior. Con su distintiva cresta blanca, son uno de los primates más raros que solo se encuentran en Colombia. Viven en grupos familiares muy unidos, buscando comida juntos y cuidando de sus crías. Tras el nacimiento de una cría, el padre suele llevarla a la espalda la mayor parte del tiempo, devolviéndola a la madre solo cuando llega la hora de mamar. En una selva tropical llena de peligros, esa responsabilidad compartida se ha convertido en la clave para la supervivencia de la familia. A medida que el amanecer llega poco a poco al suelo del bosque, el mundo bajo el dosel también comienza a despertar. Los sinuosos ríos y los humedales inundados de la Amazonía colombiana albergan a uno de los depredadores más temibles de las Américas: el jaguar. Su cuerpo bajo y musculoso y sus poderosas extremidades le permiten cruzar ríos a nado, trepar por árboles gigantescos y arrastrar presas pesadas hasta la orilla. Su pelaje, cubierto de característicos patrones en forma de roseta, se mimetiza perfectamente con los cambios de luz y sombras bajo el dosel de la selva tropical, lo que lo hace casi invisible para sus presas. Pero el arma más poderosa del jaguar reside en sus mandíbulas, con la mordida más potente en relación con el tamaño corporal de entre todos los grandes felinos. Es capaz de aplastar caparazones de tortuga, perforar la coraza de los armadillos e incluso penetrar los cráneos de grandes reptiles. Durante miles de años, los pueblos muiscas y tairones de Colombia veneraron al jaguar como el espíritu del bosque. En las ceremonias sagradas, su imagen aparecía en máscaras, vestimentas ceremoniales y danzas tradicionales, simbolizando la fuerza, la protección y el vínculo entre los seres humanos y la naturaleza. Uno de los rivales más temibles del jaguar es el caimán. Su gruesa piel está reforzada con placas óseas que protegen casi todo su cuerpo. Sus ojos y fosas nasales se sitúan en la parte superior de la cabeza, lo que le permite permanecer casi completamente sumergido sin dejar de ver ni respirar. Durante la mayor parte de su vida, el caimán reina como el gobernante indiscutible de los humedales del Amazonas.
El jaguar se acerca en silencio, con cada paso mimetizándose casi a la perfección con la orilla fangosa del río. Cuando la distancia es la adecuada. Embiste de repente. El caimán se debate violentamente, pero ya es demasiado tarde. Las poderosas mandíbulas del jaguar se cierran con fuerza sobre la parte posterior de su cráneo. En cuestión de segundos, el enfrentamiento ha terminado. Pero la quietud no es más que una ilusión. Bajo las aguas turbias, otro depredador espera con paciencia inquebrantable. La anaconda verde. Como serpiente más pesada de la tierra, la anaconda verde pasa casi toda su vida en las aguas poco profundas del Amazonas. Sus ojos y fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza, lo que le permite permanecer casi totalmente sumergida mientras observa en silencio cada movimiento a su alrededor. Su enorme cuerpo se sostiene sobre el agua, lo que le permite deslizarse sin apenas crear ondas. A diferencia del jaguar o del caimán, la anaconda no se basa en la velocidad, se basa en la paciencia. Durante horas, o incluso días, puede permanecer perfectamente inmóvil bajo la superficie, esperando a que la presa se acerque a su alcance antes de desatar sus aplastantes espirales. La anaconda verde no pone huevos. Tras una gestación de unos 7 meses, la hembra da a luz a varias docenas, a veces más de 40, de crías completamente desarrolladas. Desde el mismo momento en que nacen, deben nadar, cazar y enfrentarse a innumerables peligros por sí mismas, sin recibir ningún tipo de cuidado parental. Aunque nacen con los instintos de un depredador, las crías de anaconda son presas fáciles para las aves rapaces, los caimanes e incluso otras anacondas más grandes. Según las leyes de supervivencia de la naturaleza, menos del 10% de las crías sobreviven a sus primeros años de vida, llegando a convertirse finalmente en los enormes depredadores que ocupan la cima de la cadena alimentaria. Esa soledad desde el nacimiento convierte la vida de cada cría de anaconda en una auténtica lucha, en la que solo los individuos más afortunados y con mayor capacidad de adaptación tienen la oportunidad de sobrevivir. En los humedales de la Amazonía colombiana, el jaguar, el caimán y la anaconda verde comparten el mismo territorio. Cada uno reina a su manera, pero juntos crean uno de los ecosistemas de depredadores más implacables y perfectamente equilibrados de la Tierra.
A medida que el agua vuelve poco a poco a la calma tras el enfrentamiento en la orilla del río, otro mundo sigue desarrollándose en silencio bajo la superficie. La luz se desvanece rápidamente en las turbias aguas del Amazonas. Troncos sumergidos, raíces enmarañadas y gruesas capas de sedimentos forman un vasto laberinto en el que cada criatura debe adaptarse a su manera para sobrevivir. Uno de los habitantes más famosos de estas aguas es la piraña. Contrariamente a su temible imagen en las películas, un estudio de 2005 de la profesora Anne Maguran, publicado en Biology Letters, reveló una realidad muy diferente. Al monitorizar las frecuencias de ventilación branquial de los peces, los investigadores descubrieron que, al enfrentarse a un objeto desconocido, las pirañas comienzan inmediatamente a respirar más rápidamente debido a una intensa respuesta de miedo. Su comportamiento gregario no es principalmente una estrategia para lanzar ataques coordinados, sino más bien una forma de defensa. Vivir en bancos les ayuda a reducir los niveles de hormonas del estrés, estabiliza su respiración y mejora sus posibilidades de supervivencia. El arma más característica de la piraña es su poderosa mandíbula, revestida de dientes triangulares que encajan perfectamente entre sí y funcionan como unas tijeras. Cada mordisco genera una fuerza notable en relación con el tamaño de su cuerpo, lo que le permite cortar fácilmente las duras escamas de su presa. Cuando un diente se desgasta o se rompe, toda la fila se renueva gradualmente, lo que garantiza la máxima eficacia a la hora de cazar. Vivir en bancos no solo ayuda a las pirañas a encontrar alimento de forma más eficaz, sino que también aumenta su capacidad para detectar el peligro y reduce el riesgo de convertirse ellas mismas en presas. Pero ni siquiera la piraña es el depredador más temible de estas aguas. Escondida entre los árboles sumergidos se encuentra una criatura que apenas recurre a la velocidad para dominar su entorno. La anguila eléctrica. Sin dientes afilados como cuchillas ni una velocidad excepcional, la anguila eléctrica depende de un arma que poseen muy pocos animales en la Tierra: miles de células especializadas, llamadas electrocitos, que recorren su cuerpo pueden generar potentes descargas eléctricas capaces de aturdir a los peces, ahuyentar a los depredadores e incluso ayudarla a orientarse en aguas turbias donde la visibilidad es casi nula. Pero el río Amazonas alberga algo más que depredadores solitarios. Un breve silbido resuena bajo la superficie. Luego, otro más. Desde la distancia, aparece una familia de nutrias gigantes. Never share the same water at the same time. Las nutrias gigantes, los miembros más grandes de la familia de las comadrejas, pueden alcanzar casi 2 metros de longitud. Viven en grupos familiares muy unidos de entre 5 y 10 individuos y crían a sus crías juntas. Cada silbido y cada movimiento de la cola sirven para mantenerse conectadas en las aguas turbias. Para las nutrias gigantes,
La fuerza no proviene del tamaño, proviene de la familia. Su dieta consiste principalmente en peces, aunque también se alimentan de cangrejos y otros pequeños animales acuáticos. Cada día, la familia recorre junta el río en busca de alimento, mientras los miembros más jóvenes permanecen a salvo en el centro del grupo. Pero el río Amazonas nunca está realmente en calma. Un caimán se acerca sigilosamente a la familia de nutrias. Resuena una llamada de alarma. Los adultos protegen inmediatamente a las crías y avanzan al unísono hacia el intruso. Ante una familia unida, el caimán acaba retirándose bajo el agua. Mucha gente piensa que el caimán es el rey de los hábitats de agua dulce del Amazonas, pero la investigación de campo realizada por la bióloga Nicole Duplé en 1980, junto con los informes de la UICN, ha demostrado que la nutria gigante es el verdadero animal al que hay que temer. Conocidas como los lobos del río, las nutrias gigantes dominan gracias a un trabajo en equipo muy coordinado. Se comunican mediante un sistema de 22 vocalizaciones distintas para intimidar a sus oponentes. Su gran capacidad pulmonar suministra oxígeno de forma continua a los poderosos músculos que utilizan bajo el agua, lo que les permite rodear a un caimán y morderle repetidamente la cola y las patas traseras. Esta estrategia agota rápidamente al reptil, obligándolo a retirarse bajo el agua para salvar la vida. En el mundo del Amazonas, repleto de depredadores, el individuo más fuerte no siempre es el que prevalece. A veces, la unidad en sí misma es el arma más poderosa que una familia puede poseer. A lo largo de las orillas cubiertas de hierba, varios capibaras pastan plácidamente. Como roedores más grandes del mundo, pasan la mayor parte del tiempo alimentándose de hierba y sumergiéndose en el agua para escapar del calor tropical. Su naturaleza dócil los convierte en una importante fuente de alimento para jaguares, anacondas verdes y caimanes, lo que ayuda a mantener el equilibrio de la cadena alimentaria en la selva tropical de Colombia. Dejando atrás el río, nos adentramos en los bosques húmedos a lo largo de sus orillas, donde criaturas mucho más pequeñas poseen armas lo suficientemente poderosas como para hacer que incluso los mayores depredadores del Amazonas se lo piensen dos veces. Entre la hojarasca empapada por la lluvia, una mota de color amarillo brillante destaca sobre el oscuro suelo del bosque. Se trata de la rana dorada venenosa. Con una longitud de tan solo unos 5 centímetros, es uno de los anfibios más venenosos del mundo. Su brillante coloración amarilla no es un camuflaje, sino una advertencia para cualquier depredador potencial. La piel de una sola rana dorada venenosa, adulta, contiene suficiente toxina como para matar entre 10 y 20 personas adultas si entra en el organismo. Esta neurotoxina extraordinariamente potente ataca al sistema nervioso, alterando la función muscular y la respiración, lo que hace que casi todos los depredadores la eviten. Sorprendentemente,
Esta rana no produce la toxina por sí misma. En cambio, acumula el veneno de las hormigas y otros pequeños insectos que conforman su dieta diaria. Por eso, su vivo color amarillo no tiene como objetivo ocultarla, sino enviar la advertencia más clara posible a cualquier depredador. Oculto bajo esa capa de hojarasca, se encuentra un mundo aún más ajetreado que el de la superficie. Interminables columnas de hormigas cortadoras de hojas marchan sin descanso, cada una de ellas cargando un fragmento de hoja muchas veces mayor que su propio cuerpo. Ellas mismas no se comen las hojas. En cambio, las utilizan para cultivar un hongo especial en las profundidades del subsuelo, que constituye la principal fuente de alimento para toda la colonia. Con millones de individuos trabajando juntos, estas diminutas jardineras ayudan a reciclar la materia orgánica y a mantener la fertilidad de la selva amazónica. A medida que el sol asciende, la selva colombiana adquiere un aspecto totalmente diferente. Si el suelo del bosque pertenece a los depredadores, el cielo y el dosel que se extiende por encima forman una ciudad que nunca deja de moverse. Un tucán se posa silenciosamente en una rama cargada de frutos maduros. Su enorme pico puede parecer pesado, pero su estructura interna hueca lo hace notablemente ligero, además de ayudar al ave a alcanzar frutos inaccesibles para otras especies. El pico también sirve como una herramienta eficaz para regular la temperatura corporal en la cálida y húmeda selva tropical. Más lejos, unos cantos familiares llenan el aire mientras una bandada de guacamayos se desliza por el cielo. Su brillante plumaje rojo, azul y amarillo los ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de Sudamérica. Los guacamayos suelen permanecer con la misma pareja durante muchos años, buscando alimento y criando a sus crías juntos. Sus poderosos picos rompen con facilidad semillas duras que pocas otras aves pueden aprovechar, al tiempo que dispersan semillas por toda la selva tropical en cada vuelo. Pero el verdadero amo de los cielos es sorprendentemente pequeño. Entre las flores de las laderas orientales de los Andes, un colibrí se mantiene casi perfectamente inmóvil en el aire. Sus alas baten docenas de veces por segundo, lo que le permite volar hacia adelante, hacia atrás y mantenerse suspendido frente a cada flor mientras se alimenta de néctar. Durante cada salida en busca de alimento, el polen se adhiere a su diminuto pico y es transportado a la siguiente flor, sustentando silenciosamente a miles de especies vegetales de Colombia. Desde arriba, la selva tropical se asemeja a una vasta ciudad construida verticalmente. El suelo del bosque, oscuro y húmedo, es donde los jaguares, las anacondas verdes y un sinfín de otras criaturas buscan alimento en silencio. Por encima se encuentra el dosel medio, hogar de monos, perezosos y miles de especies de insectos. En lo más alto se extiende el gran dosel verde, donde las águilas arpías, los tucanes, los guacamayos y los colibríes comparten el cielo. Cada capa sigue su propio ritmo de vida,
pero todas están interconectadas, formando un ecosistema completo. Es la ubicación única de Colombia entre los Andes, la cuenca del Amazonas y las llanuras del Orinoco, lo que la ha convertido en uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta. Cada río, cada bosque y cada capa del dosel desempeña un papel en el mantenimiento de un equilibrio que la naturaleza ha tardado millones de años en crear. Sin embargo, ese equilibrio se enfrenta a retos cada vez mayores. Un estudio publicado en Science en 2024 advertía de que entre el 10% y el 47% de la selva amazónica podría acercarse a un punto de inflexión para 2050. Una vez superado ese umbral, grandes extensiones de selva tropical podrían transformarse gradualmente en sabana seca, destruyendo el hábitat de innumerables especies animales. En 2014, el profesor William Ripple demostró que la pérdida de un solo depredador ápice puede remodelar todo un bosque. En realidad, la desaparición del jaguar podría desencadenar una cascada trófica, sin un depredador alfa que regule sus poblaciones. Los herbívoros, como los capibaras, pueden multiplicarse drásticamente, ejerciendo una intensa presión sobre la vegetación y alterando gradualmente la estructura de todo el ecosistema. La protección de Colombia comienza por la conservación de sus bosques primarios, la restauración de los paisajes degradados y la reconexión de los corredores de vida silvestre para que los animales puedan desplazarse, cazar y reproducirse con seguridad. Prevenir la caza ilegal, combatir el tráfico de fauna silvestre y apoyar a las comunidades locales que dependen del bosque son medidas igualmente esenciales. Cuando las personas pueden proteger la naturaleza sin renunciar a sus medios de vida, la selva tropical tiene muchas más posibilidades de sobrevivir para las generaciones venideras. Para cada uno de nosotros, un cambio significativo puede comenzar con decisiones sencillas. Negarnos a comprar productos elaborados a partir de fauna silvestre, elegir productos de origen sostenible, reducir el desperdicio de recursos y apoyar a organizaciones conservacionistas de prestigio. Si te gustan las historias sobre el mundo natural, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos mientras seguimos explorando los lugares salvajes más extraordinarios de la Tierra. Cada visualización, cada vez que compartes un vídeo y cada gesto de apoyo a la naturaleza ayuda a difundir el valor de la conservación, garantizando que estas historias de vida puedan seguir contándose para las generaciones venideras. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en nuestra próxima aventura. En la oscuridad de la naturaleza, hay criaturas que no necesitan rugir para infundir miedo. Se esconden bajo las arenas abrasadoras, se deslizan por densas selvas y nadan en silencio por las profundidades del océano. Una gota de veneno, una mordida, una sentencia de muerte invisible. Pero entre las criaturas más letales de la Tierra, ¿cuál ocupa realmente la cima de la cadena alimenticia venenosa?
animales venenosos. Las criaturas con los venenos más aterradores de la Tierra. A través de los áridos desiertos de Australia, donde el suelo se agrieta bajo un calor abrasador, un fantasma se mueve silenciosamente por las grietas de las rocas ardientes. Sin rugido, sin señales de advertencia, solo movimientos suaves, como una corriente viva de arena que cruza un páramo mortal. Este es el taipán del interior, la serpiente con el veneno más potente jamás registrado en tierra firme. Con más de 2 metros de largo, el taipán nació para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Sus escamas cambian de color con las estaciones, marrón oscuro durante el invierno para absorber el calor, y amarillo pálido en verano para reflejar el brutal sol del desierto. Pero lo que hace que el mundo entero le tema se esconde detrás de sus colmillos en forma de aguja. Al atacar, el taipán golpea con una velocidad increíble, clavando profundamente sus colmillos en su presa y asestando múltiples mordidas en cuestión de segundos. Cada golpe inyecta más veneno en el torrente sanguíneo de la víctima, sin dejarle casi ninguna posibilidad de sobrevivir. El veneno del taipán es un cóctel químico extremadamente letal. Una vez dentro del cuerpo, destruye rápidamente el sistema nervioso, cortando las señales entre el cerebro y los músculos. La respiración se vuelve difícil, el corazón entra en caos, la sangre comienza a coagularse dentro de las mismas venas. Esto no es simplemente veneno, es una máquina de matar biológica que ha evolucionado para acabar con la vida lo más rápido posible. En el silencio y el vacío del desierto, un diminuto ratón de campo sigue buscando comida. No tiene idea de que, a solo unos metros de distancia, el taipán ya ha fijado su objetivo. Su lengua bífida se mueve constantemente por el aire, recogiendo los rastros químicos más tenues. Cada músculo se tensa como un resorte comprimido hasta su límite absoluto. Y entonces, el ataque estalla. Tan rápido que el ojo humano apenas puede seguirlo. El taipán se lanza hacia adelante y hunde sus colmillos en el cuerpo del ratón. Solo unos segundos después, la diminuta criatura comienza a convulsionarse violentamente antes de que su sistema nervioso quede completamente paralizado. La caza termina tan rápida y fríamente como comenzó. Pero en la naturaleza, eso no es crueldad. Es la ley de la supervivencia. En un lugar donde la comida es increíblemente escasa, el taipán no puede permitirse fallar. Su veneno, extremadamente potente, le permite matar a su presa lo más rápido posible, conservando energía y reduciendo el riesgo de lesiones bajo el calor brutal del desierto australiano.
Al caer el atardecer sobre la tierra árida, el taipán desaparece en silencio una vez más en la oscuridad entre las rocas. Ningún sonido, sin rastro, solo el silencio aterrador de un verdadero rey en el mundo del veneno. A través de las abrasadoras praderas de África, otro asesino se desliza silenciosamente por las laderas rocosas y secas. Se trata de la mamba negra, con una longitud de más de 4 metros. Es una de las serpientes más rápidas del mundo. Cuando caza o se ve acorralada, puede moverse a velocidades cercanas a los 20 kilómetros por hora, como una lanza viviente que corre por el suelo. El nombre mamba negra no proviene del color de su piel, sino del interior de su boca. Negra se siente amenazada, una última advertencia antes de atacar. A diferencia de muchas otras serpientes que suelen huir, la mamba negra se vuelve extremadamente agresiva cuando lucha. Levanta la parte delantera de su cuerpo, fija su objetivo y asesta repetidos golpes a una velocidad increíble. Cada mordida inyecta una enorme cantidad de veneno en el torrente sanguíneo de la presa. El veneno de la mamba negra es una mezcla extremadamente potente de neurotoxinas y cardiotoxinas. Una vez dentro del cuerpo, las toxinas destruyen rápidamente el sistema nervioso y alteran el sistema cardiovascular. Los músculos comienzan a dejar de funcionar. La respiración se vuelve difícil antes de que el sistema respiratorio colapse por completo. Pero incluso la mamba negra tiene rivales. De la hierba seca emerge una mangosta. Mucho más pequeña de tamaño, pero posee una resistencia natural al veneno, algo que incluso la mamba negra teme. La serpiente inmediatamente levanta el cuerpo, abre su boca completamente negra y lanza una serie de ataques rápidos como un rayo. Pero la mangosta se mueve con reflejos asombrosos, esquivando los colmillos por apenas unos centímetros. Bajo el calor abrasador de África, el enfrentamiento se convierte en una batalla de velocidad, veneno y resistencia implacable. Y con solo un momento de debilidad, la mangosta se lanzará hacia adelante y asestará la mordida decisiva en la nuca de su oponente. A través del abrasador desierto del Kalahari, una cobra se desliza lentamente por las dunas de un rojo ardiente. Su icónica capucha se abre gradualmente. Un siseo seco resuena en el silencio como una advertencia amenazante. La cobra es uno de los depredadores más peligrosos de África. Al atacar, puede levantar casi la mitad de su cuerpo antes de golpear con una velocidad increíble. Sus afilados colmillos inyectan veneno neurotóxico en el torrente sanguíneo de la presa, paralizando lentamente el sistema respiratorio y privando rápidamente a la víctima de su capacidad de moverse. Pero hoy,
este depredador se ha acercado demasiado al territorio de una familia muy inusual. Desde pequeñas entradas de madrigueras en la arena, las suricatas comienzan a salir una por una. Al principio, solo unos pocos ojitos brillan a través del polvo. Pero en cuestión de segundos, todo el grupo se reúne rápidamente. La suricata dominante se pone de pie sobre sus patas traseras, observando el peligro que se avecina. Un agudo grito de advertencia atraviesa el aire. Al instante, toda la familia pasa a modo de combate. La cobra redirige inmediatamente su atención. La parte delantera de su cuerpo se eleva aún más. Su capucha se expande al máximo en una postura de intimidación absoluta. Entonces comienza el ataque. La serpiente se lanza hacia adelante a una velocidad increíble, asestando golpes repetidos hacia la suricata más cercana. La familia de suricatas ha ganado, no por su fuerza, sino por su unidad y el instinto de protegerse unas a otras hasta el final. Dejando atrás los abrasadores desiertos de África, el viaje continúa adentrándose en los lugares más oscuros y misteriosos de la naturaleza. Aquí, la muerte ya no proviene de la velocidad o la fuerza, sino que se esconde dentro de pequeñas criaturas que parecen casi inofensivas. Entre las húmedas capas de la selva amazónica, bajo el espeso manto de hojas en descomposición que cubre el suelo, una criatura se mueve silenciosamente a través de la oscuridad. Se trata de la araña errante brasileña. A diferencia de muchas otras arañas que esperan a que la presa quede atrapada en sus telas, esta especie caza activamente a sus presas. Con una envergadura de hasta 15 centímetros, patrulla constantemente durante la noche como un depredador incansable. Cuando se siente amenazada, la araña levanta sus patas delanteras, mostrando sus colmillos de un rojo amenazante. Pero lo más aterrador reside en su veneno neurotóxico extremadamente potente. Una vez que sus colmillos perforan el cuerpo de la presa, la toxina se propaga rápidamente por el torrente sanguíneo y ataca el sistema nervioso central. Los músculos comienzan a convulsionarse violentamente antes de perder gradualmente todo control. En los bosques completamente oscuros del Amazonas, una sola mordida pequeña es suficiente para convertir cualquier cacería en una sentencia de muerte. Pero en las profundidades de las aguas cristalinas del Océano Pacífico, otro asesino mucho más aterrador se esconde entre los arrecifes de coral. Se trata del pulpo de anillos azules. Pequeño y aparentemente inofensivo, su cuerpo mide solo unos pocos centímetros de largo, pero cuando percibe peligro,
Los anillos azul eléctrico que recorren su piel brillan repentinamente como una advertencia mortal. Oculto dentro de ese diminuto cuerpo se encuentra la tetrodotoxina, una neurotoxina extremadamente potente capaz de paralizar rápidamente los músculos y hacer que la víctima pierda la capacidad de respirar. Solo una cantidad increíblemente pequeña de veneno es suficiente para matar a varios adultos. En el colorido océano, el pulpo de anillos azules parece más una hermosa criatura que un asesino letal. Pero en la naturaleza, la belleza es a veces lo más peligroso de todo. Tras millones de años de evolución, la naturaleza ha creado criaturas que son casi perfectas, transformando sus propios cuerpos en las armas biológicas más aterradoras de la Tierra. En las selvas cubiertas de niebla del sudeste asiático, una figura gigantesca se desliza lentamente sobre la capa de hojas muertas del suelo del bosque. Se trata de la cobra real. Con una longitud de más de 5 metros, es la serpiente venenosa más grande del planeta. Su enorme tamaño por sí solo es suficiente para que la mayoría de las criaturas del bosque mantengan la distancia. Pero lo que hace que la cobra real sea verdaderamente aterradora no es solo su longitud o su majestuosa apariencia. Es una verdadera cazadora de serpientes. A diferencia de la mayoría de las otras serpientes, la cobra real se especializa en cazar y devorar a los de su propia especie, desde pitones más pequeñas hasta otras serpientes venenosas. Todas pueden convertirse en presas de esta reina. Cuando caza, la cobra real levanta casi un tercio de su cuerpo del suelo, con los ojos fijos en el objetivo, antes de lanzar un ataque increíblemente rápido. Sus colmillos inyectan una enorme cantidad de veneno neurotóxico en el cuerpo de la presa. Aunque su veneno no es el más tóxico gota a gota, la cantidad que puede inyectar es enorme. La toxina ataca rápidamente el sistema nervioso, paralizando gradualmente los músculos y el sistema respiratorio por completo. Incluso las criaturas muchas veces más grandes tienen pocas posibilidades de sobrevivir a tal mordedura. Pero lo más notable de la cobra real radica en su inteligencia y su instinto de proteger a la próxima generación. Es una de las muy pocas especies de serpientes en el mundo conocidas por construir nidos y cuidar sus huevos hasta que nacen las crías. En el mundo frío y sin emociones de los reptiles, este es un comportamiento que casi parece imposible de existir. En otro lugar, a través de las arenas secas y ardientes del desierto del Sahara, otro asesino espera pacientemente bajo la fría luz de la luna. Se trata del escorpión cazador de la muerte. Su cuerpo amarillo pálido le permite desaparecer casi por completo entre la arena del desierto. Durante el día, se esconde bajo las rocas o en las profundidades del subsuelo para escapar del calor abrasador. Pero cuando cae la noche, esta máquina de caza comienza a despertar. El Death Stalker no caza con velocidad, caza con absoluta paciencia.
Unos sensores extremadamente sensibles debajo de sus patas le permiten detectar las más mínimas vibraciones en el suelo. En el momento en que un insecto o un pequeño roedor se mueve cerca, localiza instantáneamente la ubicación exacta de su presa. Entonces llega el ataque. La cola curvada azota hacia abajo como un rayo, clavando su aguijón venenoso en la piel de la presa. El veneno neurotóxico se propaga rápidamente por el cuerpo, provocando que el sistema nervioso pierda el control en poco tiempo. A través de un desierto que parece vacío y silencioso, asesinos como el escorpión Deathstalker continúan dominando silenciosamente la noche con el arma más antigua de la naturaleza: el veneno. Bajo las tranquilas aguas del océano, una batalla por la supervivencia continúa cada día mediante armas químicas letales. Entre los coloridos arrecifes de coral, una pequeña criatura nada lentamente por las grietas entre las rocas. Se trata del pez globo. A primera vista, parece casi inofensivo, pero cuando se siente amenazado, el pez globo infla inmediatamente su cuerpo hasta hacerlo varias veces más grande, transformándose en una esfera con púas que los depredadores apenas pueden tragar. Sin embargo, su verdadera arma se encuentra dentro de su cuerpo. El hígado, la piel y los órganos internos del pez globo contienen tetrodotoxina, una de las neurotoxinas naturales más potentes que existen. Una vez dentro del cuerpo, la toxina paraliza rápidamente el sistema nervioso y hace que la víctima pierda la capacidad de respirar en poco tiempo. Solo una cantidad extremadamente pequeña es suficiente para acabar con la vida de varios adultos. Pero en las profundidades de la arena de los mares tropicales, otro asesino aún más peligroso espera en silencio. Se trata del caracol cono. Oculto bajo su concha de hermosos dibujos se encuentra un sistema de caza increíblemente sofisticado. En el momento en que detecta una presa cercana, el caracol cono dispara instantáneamente un diente especializado a modo de arpón microscópico, perforando el cuerpo de la víctima en un instante. La mezcla de conotoxinas, extremadamente potente, se propaga rápidamente por el cuerpo, dejando a la presa casi completamente inmovilizada justo antes de ser tragada entera. Lo que lo hace aún más aterrador es que muchas toxinas del caracol cono siguen sin tener antídoto hasta el día de hoy. Sin embargo, ese mismo veneno mortal está siendo estudiado ahora por la medicina moderna para crear analgésicos extremadamente potentes para los humanos. En el mundo del océano, la belleza es a veces el disfraz perfecto de la muerte misma. En los bosques profundos y las islas aisladas del mundo, todavía hay criaturas que han permanecido casi sin cambios a lo largo de millones de años de evolución. En la húmeda oscuridad de la selva amazónica, una criatura de casi 30 centímetros de largo se arrastra lentamente por una pared rocosa. Se trata del ciempiés gigante del Amazonas. Con docenas de patas moviéndose al mismo tiempo,
Se desplaza con una velocidad y agilidad asombrosas. Su armadura de color marrón rojizo permite que su cuerpo se camufle casi perfectamente en la oscuridad de las cuevas y las capas de hojas muertas que cubren el suelo del bosque. Pero su verdadera arma reside en las pinzas venenosas situadas en la parte delantera de su cabeza. En el momento en que detecta a su presa, el ciempiés gigante se lanza inmediatamente hacia adelante, utilizando sus patas para inmovilizar a la víctima antes de clavar sus colmillos venenosos en su cuerpo. El veneno ataca rápidamente el sistema nervioso, dejando a la presa incapaz de resistirse en poco tiempo. Lo que hace que este depredador sea verdaderamente aterrador es que puede dominar a ratas, pájaros pequeños e incluso murciélagos dentro de cuevas oscuras. Pero en las islas volcánicas de Indonesia, otra criatura ancestral mucho más aterradora sigue reinando suprema. Se trata del dragón de Komodo, con casi 3 metros de longitud y un peso de más de 70 kilogramos. Es el lagarto más grande de la Tierra. Su cuerpo enorme y su piel gruesa lo hacen parecer una reliquia viviente de la prehistoria. El dragón de Komodo caza con fuerza y paciencia. Cuando muerde a su presa, las glándulas venenosas de su mandíbula inferior liberan potentes anticoagulantes que provocan un sangrado continuo, debilitando gradualmente a la víctima. Tras la primera mordida, el dragón de Komodo no suele apresurarse a atacar de nuevo. En cambio, sigue en silencio el rastro de sangre con su lengua bífida extremadamente sensible, esperando a que la presa se derrumbe por agotamiento antes de poner fin a la caza. A lo largo de las aisladas islas de Indonesia, el dragón de Komodo aún sobrevive como una máquina de caza primitiva que nunca ha desaparecido del mundo moderno. Desde los áridos desiertos de Australia, las abrasadoras praderas de África, hasta las partes más profundas del océano, la naturaleza ha creado criaturas que llevan en su interior el arma más perfecta de la evolución, el veneno. Para los humanos, pueden simbolizar el miedo, pero en la naturaleza, el veneno no existe para sembrar la destrucción. Es una herramienta de supervivencia que ha ayudado a mantener el frágil equilibrio de la naturaleza durante millones de años. El investigador de reptiles Brian Fry afirmó una vez: "El veneno no fue creado para matar a los humanos. Es el resultado de millones de años de evolución, diseñado para ayudar a los animales a cazar y defenderse de manera más eficaz". Mientras tanto, los biólogos marinos que estudian al pulpo de anillos azules y al caracol cono los han llamado laboratorios químicos vivientes del océano, porque muchos compuestos que se encuentran en su veneno están abriendo nuevas posibilidades para futuros analgésicos y tratamientos neurológicos. El profesor David Williams, uno de los principales investigadores de venenos del mundo, dijo una vez: "Las criaturas más peligrosas a veces tienen la clave para salvar vidas humanas". Cada especie que aparece en el viaje de hoy es un eslabón importante dentro del ecosistema, pero ahora
Muchas de ellas están perdiendo gradualmente sus hábitats debido al cambio climático y al impacto humano. Y cuando un eslabón desaparece, todo el ecosistema cambia para siempre. Si disfrutas de estas épicas historias de supervivencia del mundo natural, no olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en futuros viajes de descubrimiento. Nos vemos de nuevo en el próximo capítulo del Mundo Salvaje.